Septiembre 12, dedicado a la voluntad de Dios. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, la cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Esther 4, 15 al 16. Solo cuando no tengamos miedo de morir, seremos libres para vivir. Hasta este punto del libro de Esther, Mardoqueo ha estado enviando las instrucciones y Esther principalmente ha estado respondiendo. Pero ahora Esther decide qué hacer. Pasa de ser pasiva a ser activa y lo hace con un compromiso absoluto y decidido. Ella irá y hablará al rey en nombre de su pueblo. Aunque se acercaría a él sola, el esfuerzo de la reina no iba a ser un esfuerzo en solitario. Su comunidad judía ayunaría con ella en su nombre. Estaban juntos en esto. El ayuno no fue de duelo, sino de declaración de su desesperada necesidad de la intervención de Dios. Esther reconoció que tenía que hacer algo, pero no quería ir al rey al azar, con la esperanza de encontrarse con él por su apariencia o por lo que había significado para él. Ella quería acudir al rey únicamente basándose en quién es Dios y lo que él quería. La devoción de Esther a la voluntad de Dios era evidente y sorprendente. Si perezco, perezco. Esther 4:16. Ella se comprometió a acudir al rey a pesar de que era contrario a la ley y bien podría resultar en su muerte. Esther 4 del 10 al 11. Si bien había riesgo, comprendió que lo que Dios demandaba superaba todas las demás consideraciones. Sabía que debía hacer todo lo posible para actuar por el bien del pueblo de Dios y por eso estaba dispuesta a poner su vida en riesgo. El sentido común le comunicaba a Esther que buscara la seguridad, que se mantuviera callada y esperara que tal vez el rey la invitara a su presencia. Pero el sentido común y la fe del creyente no siempre están de acuerdo. Después de todo, el sentido común diría que lo peor que le puede pasar a nuestra vida es que la perdamos, mientras que la fe del creyente ve la muerte como una ganancia y mucho mejor, porque es una separación para estar con Cristo. Filipenses 1, 21 al 23. Esther estaba dispuesta a morir para hacer lo que fuera necesario. Había decidido que era mejor morir obedeciendo que vivir desobedeciendo. Solo cuando lleguemos al punto de nuestro propio viaje espiritual en el que podamos decir sinceramente, si perezco, perezco, podremos seguir viviendo para Dios, podemos seguir viviendo para Dios. El riesgo puede ser grande, pero la recompensa es infinitamente mayor. Hoy pide a Dios que oriente tu corazón para que puedas declarar como el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Salmos 84:10. Si esta es tu perspectiva, descubrirás que el valor y la obediencia se obtienen con mucha más facilidad y producen gozo. Para profundizar, Esther 4, del 1 al 16. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Estela. Hermanos, buenos días para los que apenas se están conectando. El Señor los bendiga en esta mañana. Bueno, hermanos, el devocional de hoy, no sé si ustedes recuerdan que a finales del mes de julio, si no estoy mal, eh, de julio, sí, a finales del mes de julio, junio, no recuerdo muy bien, se inició en este mismo devocional una serie de enseñanzas o una serie de devocionales que tienen que ver con el libro de Esther. Bueno, el día de hoy, esto es la continuación de esa serie de devocionales. La última vez recuerdo que se estaba hablando del versículo 12 y 13, si no estoy mal, o 13 y 14, perdón. Pero lo que sigue a continuación o lo que continúa es interesante porque es una forma del Señor mostrarnos que Él es soberano y que Él orquesta absolutamente todo en nuestras vidas. Y bueno, como lo mencionaba, pues eh, anteriormente de todo lo que hablábamos sobre el libro de Esther, habíamos explorado cómo la mano invisible de Dios
tejió una red de eventos providenciales para proteger a su pueblo. Hemos visto que a pesar de que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en este libro, Dios es sin lugar a dudas el verdadero protagonista de la historia. Hermanos, cada detalle, desde el rechazo de la reina Basti hasta la elevación de Esther al trono, fue parte de un plan perfecto y eterno. Y en esta mañana nos enfocaremos en el momento culminante de esta providencia, en el pasaje de Esther 4, versículos 13 al 17, para entender una verdad profunda. Es que Mardoqueo y Esther no son los héroes de esta historia, no son los héroes que deciden salvar al pueblo judío por su propia voluntad, sino que son instrumentos en las manos de Dios. Esa valentía y esas acciones de Mardoqueo y Esther son simplemente la respuesta humana a un plan divino que fue trazado desde la eternidad. Y bueno, este devocional nos invita a ver nuestras propias vidas bajo la misma luz. Permítame, yo les leo los versículos 13 al 17 del capítulo 4 de Esther como para entrar en contexto. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hermanos, esta historia, cuando uno la lee a simple vista, pues uno dice, bueno, sí, Esther va a ir a hablar con su rey, Mardoqueo está a la espera de lo que le dice su prima, pero hermanos, definitivamente cuando uno entra a detallar cada detalle de esta historia, uno se sorprende cómo Dios va entretejiendo esta historia y cómo Él la va guiando para que se cumplan sus propósitos eternos. Entonces, hermanos, cuando Mardoqueo escucha el edicto de Amán para exterminar a todos los judíos, su respuesta es inmediata pero también desgarradora. Él envía un mensaje a Esther pidiéndole que interceda ante el rey. Y la primera reacción de Esther, pues es el temor. Su vida está en peligro y ella empieza a contemplar todos los riesgos que de hecho son tremendos. Hermanos, sin embargo, la respuesta de Mardoqueo es inesperada. Él le responde: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Mardoqueo sabía que el destino del pueblo de Dios no depende de la valentía o el poder de Esther, en este caso el poder de una reina. Sin embargo, uno puede ver, hermanos, que Mardoqueo tiene la absoluta convicción de que la salvación y la liberación son seguras porque vienen de Dios mismo. Esa salvación y esa liberación provienen de Dios mismo. Y aunque uno puede ver en el libro de Esther que nunca se menciona el nombre de Dios, nunca se habla de Dios, pero los comportamientos en este caso de Mardoqueo, son de una persona de fe. Si no es por medio de Esther, será por otro camino que Dios ya tiene preparado. Hermanos, eso es la convicción que tiene Mardoqueo. Y de nuevo, pues uno puede ver en el libro de Esther de que en ninguna parte se menciona a Dios.
pero es la actitud, es la determinación de una persona que tiene al Señor, de una persona que tiene a Cristo, de alguien que sabe y confía cuál es el carácter de Dios. Y esta es la esencia de la providencia, hermanos, que Dios no necesita de nosotros para llevar a cabo sus propósitos, pero, en su inmensa gracia, Él nos permite ser parte de ellos, de ese plan, de su propósito. Entonces, hermanos, después de sentar esta verdad que es fundamental, Mardoqueo plantea una pregunta que va a resonar en el corazón de Esther, pero también va a resonar en el nuestro. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si esta situación ha llegado para este momento para que tú puedas actuar. Es lo que prácticamente Mardoqueo le dice a Esther. Perdón, pero esto no es una pregunta retórica, es un recordatorio de que su posición, su historia, sus talentos y sus privilegios no son una coincidencia. Todo es providencia del Señor. Su lugar en el palacio, hermanos, es el resultado de un plan soberano. El que Esther haya llegado al palacio de la forma como ella llegó es simplemente reconocer la providencia de Dios, que Dios siempre estuvo tras bambalinas, por así decirlo, que Dios siempre estuvo allí orquestando absolutamente todo. La manera como Esther llegó al palacio, cómo fue escogida, cómo fue cuidada, guardada, es simplemente la manifestación de la providencia de Dios. Y bueno, no solamente la providencia de Dios, es la manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. Hermanos, Esther fue puesta en el trono de Persia con un propósito divino en mente, aunque ella lo desconociera, aunque ella no lo supiera, aunque ella pasara por alto muchas cosas de la manera como actúa Dios. Este principio es una verdad que trae mucho consuelo para cada uno de nosotros como hijos de Dios y como creyentes, porque particularmente de manera recurrente nos sentimos, hermanos, insignificantes o cuestionamos nuestro propósito. Pero la escritura nos enseña que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, como dice Hechos en el capítulo 17. Entonces, hermanos, ustedes y yo no estamos aquí por casualidad. Ustedes y yo vinimos a este mundo con un propósito. Hermanos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país, todo es parte de un diseño divino. Y aceptar esta realidad nos libera de una ansiedad de tener que encontrar un gran llamado en otro lugar, en otro país. He escuchado hermanos que dicen, no, es que Colombia se está volviendo terrible con este gobierno, yo quisiera irme para otro país, en otro país me va mejor. Algunos sueñan con irse a Estados Unidos. Hermanos, ¿ustedes saben cómo está Estados Unidos en este momento? Está igual o peor que Colombia. Hermano, no necesitamos irnos, es mi pensamiento, pero yo digo, no necesitamos irnos a otro país cuando sabemos que el Señor nos ha puesto en este país, que es precioso, que es divino, imperfecto y con una cantidad de problemas como cualquier otro país. Pero el Señor nos puso en este país para que nosotros le demos gloria a Él, para que nosotros le sirvamos. Hermano, nuestro llamado está precisamente en el lugar y las circunstancias donde Dios ya nos ha colocado. Algunos se preguntarán, no, es que esta familia que me tocó es terrible. Bueno, más bien pregúntate cuál es el propósito y para qué el Señor te puso en esa familia. Puedes que tenga una familia muy difícil, puedes que tenga una familia compleja. ¿Y qué tal si el Señor te ha llamado y te ha puesto en esa familia para que muestres al Señor, para que muestres a Cristo? No, es que en el trabajo en el que estoy es terrible. Bueno, es que mis compañeros de trabajo son insoportables, son muy impíos.
a toda hora están hablando groserías, vulgaridades, o se están quejando de todo, que no les gusta. ¿Y qué tal si para esto te ha llamado el Señor? ¿Y qué tal si para este tiempo el Señor te ha puesto ahí? Mano, es que estamos más acostumbrados a ver siempre lo malo de todo, a ver el punto negro y no a ver toda la cantidad de posibilidades en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de mostrar al Señor, de mostrar a Cristo, de reflejar su gloria, de la obra que Él está haciendo con nosotros. Entonces, de nuevo, hermano, nuestro llamado está precisamente en el lugar y en las circunstancias donde Dios ya nos ha colocado. Hermanos, Mardoqueo y Esther, como lo vemos en la historia, ellos desconocen lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y es algo que nos pasa absolutamente a todos. Hermanos, muchas veces ustedes y yo desconocemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que Él utiliza a veces las enfermedades, las crisis financieras, la pérdida de un trabajo, una crisis familiar, pero Él usa todas esas cosas con un propósito para moldear nuestro carácter, para moldear el carácter de nosotros al carácter de Cristo, para moldear nuestra paciencia, para moldear nuestras, nuestras emociones, para moldear incluso cómo nosotros vemos la vida a través del filtro de los ojos de Cristo. Hermanos, nada es desconocido para el Señor. Por el propósito, el Señor conoce cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras luchas, y las usa precisamente para moldearnos. Y de nuevo, Mardoqueo y Esther desconocían lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, y sin embargo ellos son instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuál era ese propósito? Salvar al pueblo judío del cual descendería el Mesías prometido. Cuando ustedes continúan en la historia, el desenlace de la historia de Esther, ustedes se sorprenden finalmente, dice, wow, definitivamente el Señor de principio a fin, todo lo tenía bajo control, todo. Uno empieza a leer la historia de Esther en el libro de Esther y uno cree que el desenlace va a ser fatal. Pero cuando uno ve el desenlace de la historia, uno dice, Señor, tú siempre estuviste en control, siempre. Para nosotros, gracias al Señor, tenemos el desenlace de la historia y la conocemos. Y uno ya sabe cómo va a terminar la historia. Pero para ellos no conocían el desenlace en la historia. Y es exactamente lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Cuando yo escucho a mis hermanos, cuando yo escucho la historia de mi hermana María, que justamente ella estaba a esto de que ya le iban a operar, y cuando se encuentra con la noticia de que la nueva EPS le cancela todo porque está en crisis, y entonces ella dice, bueno, ¿y ahora cuál va a ser el desenlace de esta historia? Lo mismo pasa con la esposa de nuestro pastor Jesús Eduardo. Y ahora, como dice el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? Bueno, hermanos, para el que no conoce a Dios, es, un, una imagen abrumadora, porque no saben qué va a pasar. Y aunque nosotros no sepamos qué va a pasar, Dios sí lo sabe. Él ya sabe cuál va a ser el resultado. Él ya sabe cuál va a ser el desenlace. Y aunque el desenlace tal vez para nosotros no sea el desenlace que nosotros queramos, para Dios es un desenlace perfecto. ¿Por qué? Porque Él todo lo hace perfecto. Entonces, hermanos, la historia de Esther no es solo un relato de supervivencia, sino un eslabón vital en la cadena de la redención. La preservación del pueblo de Israel es fundamental, ya que de ellos vendría el Salvador del mundo. Ahora, este es el desenlace de esa historia, pero piensa por un momento cuál va a ser el desenlace de tu historia.
¿Cuál va a ser el desenlace de tu historia? De lo que estás viviendo en este momento. Y el desenlace es que nosotros descansamos y reposamos en quién es Dios, porque Él es inmutable, porque Él no cambia, porque Él todo lo hace bueno, porque Él todo lo hace perfecto, porque aunque haya circunstancias muy difíciles en tu vida y en mi vida, mis hermanos, estamos en las manos de Dios, estamos en las manos del Señor que es todopoderoso y que Él controla absolutamente todo y que todo está bajo su control y que nada se va a escapar de sus manos, por muy difícil y desolador que parezca el panorama. Eso era lo que estaba atravesando en ese momento Esther y Mardoqueo. El panorama era desolador. No había esperanza alguna. Pero lo que ellos no sabían es que detrás de todo ese panorama desolador, devastador, abrumador, estaba un Dios todopoderoso cuidándolos, amándolos, preservándolos, porque somos sus hijos. Entonces, hermanas, así como la historia de Esther, donde todo parece casualidad, realmente cada uno de nosotros hace parte del plan divino de Dios para llevar a cabo y cumplir con sus propósitos. Hermanos, es probable que aún nos sigamos preguntando por qué nos suceden cosas dolorosas o cosas que no entendemos. Pero la verdad es que todo encaja perfectamente en el plan soberano de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un pasaje conocidísimo de Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hermanos, si a nuestra vida llegan situaciones difíciles, cosas dolorosas, cosas que no entendemos, las cuales cuestionamos y decimos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué pasan estas cosas? Más que preguntar por qué es para qué. Y el para qué es todo encaja perfectamente en el plan soberano de Dios. Todas las circunstancias que pasan en nuestra vida, Dios las usa con un propósito eterno. Y ese propósito eterno es el bien de nuestra alma. Entonces, hermanos, haciendo énfasis en el versículo que acabo de mencionarles, de Romanos 8:28. Romanos 8:28 nuevamente dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, este versículo no significa que todo lo que nos sucede es bueno en sí mismo, porque estaría yo vendiéndoles algo que no es real. Todas las cosas que nos suceden no significa que van a ser buenas en sí mismas. Lo que este versículo está diciendo es que Dios en su soberanía es capaz de usar incluso el sufrimiento tuyo y el mío y las circunstancias más difíciles que puedan ocurrir en nuestras vidas para lograr su bien eterno en nosotros y a través de nosotros. Quiero citar la Confesión de Fe de Westminster, que explica con claridad en el capítulo 3 del decreto eterno de Dios. Dice que establece que Dios decretó para su propia gloria todo cuanto acontece. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde antes de la fundación del mundo decretó para su propia gloria todo lo que en nuestra vida sucede y acontece. Todo, todo, absolutamente todo. Y de igual forma, en el capítulo 5 de la providencia, que habla acerca de la providencia de Dios, se nos enseña que Dios, el creador de todas las cosas, sostiene, dirige, gobierna a todas las criaturas y todos los eventos desde el más grande hasta el más pequeño. O sea, hermanos, nada está fuera de su control. Absolutamente nada. Entonces, lo que pasa en la vida de Mardoqueo y Esther
es un contraste con todo lo que pasa con nuestra vida. Todas las cosas buenas, malas, difíciles, complejas que pasan en nuestras vidas, nada está fuera de su control. Y hermanos, eso tiene que darnos una confianza y una esperanza y una tranquilidad, porque a la final mi confianza no reposa en las coincidencias, en lo que bueno, en lo tan bueno que yo pueda hacer para resolver los problemas, sino en qué tan bueno es Dios sosteniendo, cuidando, amándome de tal forma que Él va a decir, hijo, ¿de qué te preocupas? Es que me negaron la autorización para una cirugía y el Señor está, ¿y acaso yo no soy Dios que puedo orquestar todas las cosas para tu bien? ¿Acaso yo no puedo hacer un milagro tal vez? ¿Acaso yo, esta situación que parezca difícil, yo no puedo hacer algo bueno? Porque, hermanos, a veces somos muy dados a que nosotros siempre queremos tener el control. Siempre queremos que las cosas nos salgan a nuestro antojo. Siempre hay un controlador dentro de nosotros tratando de que las cosas salgan como nosotros quisiéramos. Y a veces el Señor, bueno, a veces no siempre el Señor es tan bueno porque el Señor llega y ¡prá!, nos desbarata todos los planes. Porque al final el Señor nos está diciendo es que no es a tu manera, es a mi manera. Y en esas cosas es cuando más el Señor se glorifica, porque finalmente nos enseña que nosotros no podemos depositar nuestra confianza en una EPS, en un gobierno de turno, en un político, en el dinero, en nuestras capacidades, sino que es el Señor diciéndonos, pon tu confianza en mí, porque yo lo soy todo. Yo soy tu dador, tu proveedor, tu doctor, soy absolutamente todo para ti. Hermanos, cuando miramos hacia atrás, vemos cómo esas situaciones que no entendimos en su momento, o como lo que nos puede estar ocurriendo en este momento, todo tiene un propósito mayor. No sé si ustedes recuerdan la historia de José en Génesis capítulo 50, cuando él le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, esta verdad nos libera de la ansiedad y nos invita a confiar más en Dios. Dios no desperdicia nada, ni una lágrima, ni un fracaso, ni una situación dolorosa. Todo, absolutamente todo es usado en su plan perfecto. Hermanos, hay algo muy importante que quisiera mencionar en este momento, y es que la historia de Esther nos lleva a una distinción clave en la teología. La diferencia entre la voluntad secreta de Dios, su plan soberano que solo Él conoce, y su voluntad revelada, lo que Él nos ha mandado en su palabra. Entonces, la voluntad secreta de Dios es la que movió cada evento en la historia de Esther. Me explico. Ella no podía saber si el rey la recibiría, ni tampoco podía saber si el plan de Amán fracasaría, ni cómo sería el final. Pero su fe no estaba en saber el resultado, sino en confiar en el autor de la historia. Eso es la voluntad secreta. Es hablándolo de tú a tú. La voluntad secreta de Dios, volviendo al tema de mis hermanos presentes acá, algunos que tienen problemas con su EPS, ¿sí? No, es que no nos han autorizado la cirugía. Es que cancelaron todo el proceso y me va a tocar empezar de nuevo. La clínica, el doctor que estaba llevando mi caso, ya no puedo volver a verlo porque la EPS no ha respondido. Esa es la voluntad secreta de Dios. Tú no sabes qué va a acontecer con todo eso. Pero hermano, hermana, tú que me estás escuchando en esta mañana, tu fe no está en saber el resultado.
Tu fe está en confiar en el autor de tu historia. Él es el que está orquestando todo a tu favor. Y al final, quien se va a llevar la gloria es el Señor. El Señor es el que te va a sorprender. Es el que va a hacer todo para que tú le des más gloria a Él. Dice una hermana que me encanta escucharla y que la conocí a través del ministerio Aviva a Nuestros Corazones, que es un ministerio que escucha mucho mi esposa y del cual ella se ha beneficiado mucho. Hay una hermana que se llama Becky Parrilla y ella tiene una frase que a mí me encanta mucho. Ella dice, lo que le dé más gloria a Dios. Y los invito para que busquen el testimonio de ella. Becky Parrilla, el testimonio de ella es para uno llorar. Esa mujer ha pasado por unas situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles que ha vivido esa mujer le ha servido para conocer más a su Dios, para aferrarse más a Él, para santificarla. Hermanos, lo que pasa es que nosotros somos muy dados a lamentarnos, a quejarnos cuando situaciones que no podemos tener control nos derriban, nos hacen dudar de nuestra fe, pero lo que desconocemos es que el Señor utiliza todo eso para santificarnos cada vez más. Entonces esa es la voluntad secreta. La voluntad secreta es que nosotros no conocemos el resultado final, pero el Señor sí. Y confiamos en el autor de la historia, que es nuestro buen Dios. Ahora, sin embargo, Esther y Mardoqueo sí conocían la voluntad revelada, que es su palabra. Y ellos sabían que como parte del pueblo de Dios, ellos debían ayunar, debían orar y proteger a su pueblo. Entonces su obediencia a lo que sí sabían fue lo que los colocó en el lugar perfecto para que la voluntad secreta de Dios se cumpliera. Entonces volvámoslo a llevar al caso, mis hermanos. Ustedes desconocen la voluntad secreta de Dios. Ustedes no saben qué va a pasar con la situación que cada uno atraviesa. Pero la voluntad revelada de Dios sí la conocemos. Entonces el Señor, ¿qué te ha mandado? A orar, a ayunar, a pasar más comunión con Él, a leer su palabra, a meditar, a reflexionar, a memorizar, a cantar, a adorarle, porque eso es lo que le da gloria a Dios. Y en ese proceso, el Señor forma tu paciencia, tu carácter, moldea tu carácter al carácter de Cristo, lo conoces más, le adoras más, le amas más, te dan ganas de servirle más, le sirves con pasión. ¿Por qué? Porque entre más conoces a Dios, más te enamoras de Él y más conoces cuáles son sus propósitos y qué es lo que Él está haciendo con tu vida. Entonces, hermanos, esta distinción es vital para nosotros en este día. Hermanos, no necesitamos saber lo que Dios ha decretado para nuestro futuro para poder vivir para Él. No necesitamos saber el porqué de cada dolor o la razón de cada obstáculo. Lo único, hermanos, que necesitamos es ser fieles a lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Ser obedientes a lo que dice su palabra. Hermanos, la fidelidad a los mandamientos de Dios, como la oración, el estudio de la escritura, la palabra de Dios y el servicio a los demás, a la iglesia, a tus hermanos, es lo que nos capacita para ser usados como instrumentos en su providencia en el lugar donde Él nos ha puesto. Sirve donde Él te ha puesto, en el trabajo, en tu universidad, en el lugar donde Él te haya puesto, en tu empresa. Sirve con ese propósito de darle gloria a Él. Y ese es el llamado a la acción, mis hermanos. Miren, el ejemplo de Esther y de Mardoqueo no solo es una historia del pasado, es un llamado a la acción para nosotros en este día. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esta verdad? Hermanos, tres cosas para el llamado a la acción.
que es vivir para su gloria. 3 cosas importantes para que te lleves en esta mañana. La primera, evalúa tu palacio. ¿Y a qué me refiero con esto? El primer paso es reconocer tu posición. ¿Dónde te ha colocado Dios para esta hora? ¿Dónde te ha colocado Dios para este momento? ¿Podría ser un puesto de influencia en tu trabajo? Si tú eres coordinador, líder, o más bien, si tú eres propietario, dueño de tu empresa, ¿sí? ¿Dónde te ha colocado Dios para este momento? Podría ser como padre o como madre en tu hogar, o como estudiante en tu salón de clases, en tu universidad. Hermano, hermana, no subestimes el plan de Dios para tu vida, incluso en lo que parece ordinario. Pero evalúa tu posición en la que estás y cómo puedes servirle al Señor en la posición en donde Él te ha puesto. ¿Cómo puedes darle gloria a Él en el palacio en donde Él te ha colocado? Segundo, obedece sin entender. Y quiero profundizar en esta idea. Porque no podemos conocer la voluntad secreta de Dios, pero podemos obedecer su voluntad revelada, o sea, lo que Él ya nos ha dicho en su palabra. Y hermano, mi hermana, amigo que me escuchan esta mañana y que me ven esta mañana, no esperes a tener todas las respuestas para ser fiel a Dios, porque la fe no se basa solamente en el entendimiento, sino en la confianza de que aquel que nos llamó es fiel para cumplir sus propósitos. Así que tal como Esther ayunó y actuó sin saber en el resultado, tu llamado es a confiar en Dios con cada paso de obediencia que das. Y tercer punto, ya casi termino. Sé valiente para su gloria. Sé valiente para su gloria. Porque así como Esther arriesgó su vida por su pueblo, nosotros también hemos sido llamados a arriesgar nuestra comodidad para la gloria de Dios y la extensión de su reino. La pregunta es, ¿qué aspecto de tu vida necesitas entregar a Dios con valentía, con la valentía de Esther, diciendo, y si perezco, que perezca? Hermanos, esto es un llamado a la acción tremendo. Es un llamado de Dios tremendo para nuestras vidas en este día. Si Esther arriesgó su vida por su pueblo, nosotros también hemos sido llamados a arriesgar nuestra comodidad para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Bueno, yo he visto muchos cristianos cómodos en su posición, comodísimos, como dice la canción del colchón, comodísimos. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Tú qué estás haciendo para arrebatar el reino de Dios? ¿Qué aspecto de tu vida necesitas entregar a Dios con la valentía de Esther, diciendo, y si perezco, que perezca? Los últimos 2 días, no sé si ustedes se dieron cuenta que ha resonado mucho la muerte de un activista político en los Estados Unidos. Y aunque este activista político también fue muy controversial por sus posturas, tuve la oportunidad de escuchar un par de declaraciones que él hizo, y las últimas declaraciones que él hacía, él era un activista político, pero en sus últimas declaraciones, él, sus declaraciones siempre ponía en primer lugar su fe a su Señor y Salvador, y todo eso marcaba la diferencia. Y resulta que este hombre finalmente terminó siendo un estorbo para la cizaña de este mundo, terminó siendo un estorbo para todos aquellos que están en contra del reino de Dios.
y finalmente terminó siendo asesinado. Y todo por decir la verdad. Todo por decir que el aborto es pecado. Todo por decir de que todo ese lobby LGTB es pecado. Y por realzar una verdad absoluta. Dios y su verdad, que es Cristo. Y a la final la pregunta es, ¿qué necesito yo entregar a Dios? ¿Qué necesito yo dejar? Algo que me lleva a ese estado de confort y de comodidad para luego decir, y si perezco, que perezca. Hermanos, este es un llamado a la obediencia radical, a vivir para Cristo donde quiera que Él te haya puesto, aún si al final tenemos que decir, y si perezco, que perezca. Finalmente, mis hermanos, el ejemplo de Esther y de Mardoqueo nos recuerda que somos instrumentos en las manos de un Dios soberano y que nuestras vidas tienen un propósito divino incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Así como Esther fue puesta en el trono para esta hora, o sea, para este momento, ustedes y yo hemos sido puestos en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra comunidad con un propósito eterno. Y la pregunta para nosotros no es qué podemos hacer para que Dios se muestre, sino cómo podemos obedecer y ser usados por Él. Entonces, mis hermanos, que este devocional nos inspire de verdad a abrazar nuestra posición con fe, confiando que aunque no veamos la mano de Dios, Él siempre está obrando en cada detalle para llevar a cabo sus propósitos perfectos y eternos. Que seamos hallados fieles, dedicados por completo a su voluntad y no importa lo que eso nos cueste. Y que podamos decir con el mismo sentir de Esther, y si perezco, que perezca, porque su plan y su gloria es lo único que realmente importa. Desafiémonos en este día, mis hermanos, pellizquémonos un poquito. Hagamos de ese estado de comodidad, de confort. Dejemos por un momento el lamentarnos, el preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Más bien es ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres lograr con todo esto que me está aconteciendo, que está sucediendo? No conozco cuál va a ser el desenlace de la historia, pero sí confío en el autor de la historia y de todo lo que está haciendo para mi vida. Vamos a orar, mis hermanos.